compartir. Voy a compartir la pantalla para mostrar el cuadernillo que habíamos empezado en la clase pasada. ¿Hice bien? Ah, no, acá estamos. Acá. Ay, no. Voy para atrás. Perdón, acá. Ahora sí. Trabajo en clase. Cuadernillo. Abriendo. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. ¿Hicieron doble clic en mi pantalla? Perfecto. Bueno, yo recuerdo que la clase pasada, el martes pasado, habíamos empezado a ubicar los puntos en el plano. Habíamos visto cómo eran los ejes cartesianos, cómo le llamábamos al eje X, cómo le llamábamos al eje Y. Habíamos ubicado los puntos y habíamos empezado a ver qué significaba una función, ¿sí? Cómo a través de una tabla de valores ubicábamos los puntos en un sistema de ejes cartesianos y cómo, cuándo, mejor dicho, cuándo era o no función. Habíamos completado esta actividad, la actividad número 2, que habíamos dicho que el A sí era función, el B no, el C sí y el D sí era función. No era función, porque acá el -1 tenía dos valores de y que le correspondían al mismo valor de x, y entonces no era función, porque para que sea función, para cada valor de x existe un único valor de y. Acá habíamos visto que no era función, que sí era función la f, y la g no era función, porque para 0 teníamos valor en 0, en 2 y en -4, entonces no era función. También habíamos visto este punto donde dice indicar si las siguientes relaciones son o no función y justificar la respuesta. Y entonces habían comentado que si teníamos dos valores de x, como por ejemplo en el A, en la tabla A, que para 2 le corresponde 1 y para 2 le corresponde 3, eso también habíamos visto que entonces esta no era función. Nos habíamos quedado ahí, no habíamos llegado a ver análisis de gráficos. ¿Cómo analizamos un gráfico? Bueno, tenemos que tener en cuenta distintos elementos. Por ejemplo, la curva que nosotros vamos a analizar es esta que tiene violeta hasta acá, naranja hasta acá, hasta el 6, y violeta hasta el 8. Esa es nuestra curva, ¿sí? Las otras flechitas verdes es lo que son los elementos que nos están indicando. Por ejemplo, si la función corta al eje y en 1, esa va a ser la ordenada al origen. Luego, la gráfica puede llegar a tener máximos o mínimos, ¿sí? Acá el máximo está en x igual 2, ¿sí? Porque es el punto más alto de mi gráfica. Y si voy para abajo, veo que hay un mínimo en 6. Es la parte más baja de la función porque después empieza a subir de nuevo. También, otro de los elementos son las raíces. ¿Qué es una raíz? Una raíz es el punto donde corta al eje X mi función. ¿Sí? Por ejemplo, en 2 yo no tengo ninguna raíz. En 4 yo no tengo ninguna raíz, porque por ahí no pasa mi función. Pero en 5 sí tengo una raíz, porque mi función pasa justo por el eje X, lo corta en 5, por lo tanto 5 es una de las raíces que tiene mi función. Una función puede tener 1, 2, 3, 4, 5 raíces, o también puede tener ninguna. No necesariamente todas las funciones tienen raíces.
En este ejemplo que nosotros tenemos acá, tenemos dos raíces, una en 5 y una en 8. Por otro lado, tenemos que decir cuál es el dominio y la imagen de mi función, ¿sí? ¿Qué es el dominio? El dominio es un conjunto de números que está formado, a ver, esperen que está ingresando una compañera, ahí está. El dominio está formado por los valores que puede tomar la variable independiente x. ¿Qué significa? En este caso, mi función, esta gráfica que yo tengo acá, va desde el 0 de x hasta el 8. Entonces, el dominio va a estar entre 0 y 8. Porque el 9 no tengo ninguna gráfica, y el -1 de x tampoco tengo ninguna gráfica. Por lo tanto, mi gráfica comienza acá en 0 de x y termina en 8 de x. Entonces pongo que el dominio va entre 0 y 8. Es un intervalo, ¿sí? Recuerden que entre 0 y 1 tengo infinitos números. Tengo el 0,1, tengo el 0,15, tengo el 0,22 periódico, tengo 0,2385, tengo 0,99. Infinitos números entre el 0 y el 1, lo mismo entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando yo indico el dominio de una función que me fijo en los valores de x que toma mi función, mi gráfica, siempre tengo que pensar en intervalos, ¿sí? Entre 0 y 8. Y la imagen es lo contrario al dominio. Si el dominio yo lo miro en el eje x, la imagen la voy a mirar en el eje y, ¿sí? Y fíjense que acá la imagen, que son todos los valores que puede tomar la variable independiente y, va desde -1 de y hasta 3. ¿Sí? Desde -1 hasta 3. A ver. La imagen yo la puedo escribir así. Desde -1, punto y coma, hasta 3. ¿Sí? Con corchete. Y el dominio, habíamos dicho, entre 0 y punto y coma 8, habíamos dicho, ¿no? Entre 0 y 8. Ahí está. Bien. Y bueno, las raíces, habíamos dicho que las raíces eran 5 y 8. Entonces, cuando me pidan, escribe las raíces de la función, tengo que poner x igual 5, en este caso, en esta gráfica, ¿no? Y otra raíz, x igual 8. Ahí está. Bien. Eso por un lado. Elementos que tiene mi función. Vamos un poquito más abajo. Ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto donde corta al eje X, al eje Y, mi gráfica, ¿sí? En este caso nosotros habíamos visto que la ordenada al origen era 1, porque en 1 cortaba. Entonces, la ordenada al origen es... Profe, sí. lo que usted escribió se está llevando por la imagen, no queda justo donde usted lo puso. A ver, ahí volvemos. Ahí volvemos. Si yo dejo de compartir y vuelvo a compartir, ahí va a desaparecer. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Entonces, dijimos que la ordenada al origen era en i igual 1, ¿sí?
A ver si puedo bajar un poquito. Ahí está. ¿Cómo escribo? Si me dicen, bueno, ahora tenés que escribir cuál es la ordenada del origen de tu gráfica. Bueno, escribo Y igual 1, porque ahí es donde está mi ordenada del origen, ¿sí? Vamos a ver ahora, dice, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué significa eso? Si a medida que los valores de x van aumentando, el valor de la función aumenta. Entonces la función crece. Pero si disminuyen los valores de x, entonces la función decrece. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice ejemplo, la función decrece. ¿Ven esta flechita que dice que decrece hasta acá? Sí. Decrece. Bueno, ahora, si yo tengo que escribir, a ver si puedo hacer esto para escribir mejor. Si yo tengo que escribir cómo decrece la función, entonces yo sé que decrece desde el menos infinito, voy a poner así, ay, menos infinito. Bueno, voy a poner menos, voy a poner infinito, pero el símbolo infinito ahora después se los muestro en el pizarrón. Desde menos infinito, punto y coma, ¿hasta qué número decrece la función acá que está marcado en el eje X? Hasta el 3. Entonces voy a poner que va a decrecer en este intervalo, desde menos infinito hasta 3. ¿Sí? Lo voy a escribir así entre paréntesis. Y acá dice conjunto de crecimiento. Acá la función crece, pero crece desde qué número de x. Crece desde el 3 de x hasta el más infinito. Entonces voy a escribir así. Crece desde el 3, punto y coma, hasta el más infinito. Más infinito. Ahí está. Entonces, conjunto de decrecimiento, me fijo en el eje X. Desde menos infinito hasta 3, ese es mi intervalo de decrecimiento. ¿Y cuál es el intervalo de crecimiento? Bueno, me fijo en el eje X. Desde el 3 empieza a crecer mi función, pero se va hasta el cielo. Por lo tanto, pongo desde el 3 hasta el más infinito. ¿Sí? Eso por un lado. A ver, les dije que les iba a mostrar cómo era. Entonces, intervalo, ¿ahí se ve? Sí. Intervalo de decrecimiento, se pone desde menos infinito, punto y coma, hasta el 3. Este es mi intervalo donde la función decrece, ¿sí? Desde menos infinito hasta el 3. Este es mi intervalo de decrecimiento. Pero también tengo un intervalo de crecimiento. ¿Cómo lo escribo? Bueno, el intervalo de crecimiento de mi función, que es para donde crece, lo voy a escribir desde el 3, porque desde acá iba, subía. Desde el 3, punto y coma, hasta el más infinito. ¿Sí? Así se escribe. Si a ustedes les dicen, bueno, ahora vamos a analizar esta función, escriban sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Los voy a escribir entre paréntesis si son abiertos y entre corchetes si son cerrados. ¿Sí? Por ejemplo, el 3 lo toma
en el eje X va desde menos infinito hasta el 3, lo toma ahí al 3. Pero también en el intervalo de crecimiento, también arranca desde el 3 y se va hasta el más infinito. Entonces los marcamos así. Ahora, volvamos acá. Otro ejemplo, dice. Otro ejemplo. Esta función tiene muchas más curvas que la de arriba, porque la de arriba tenía una sola curva, pero fíjense esta. Viene decreciendo desde el menos infinito hasta el menos 4 decrece. Después, desde el menos 4 hasta el 0, crece. Vieron que la flechita va para arriba. Después, desde el 0 hasta el 4 aproximadamente, no, perdón, desde el 0 hasta el 10 decrece, porque siempre va en bajada. En cambio, desde el 10 hasta el más infinito se mantiene constante, entonces ahí dice se mantiene constante. Ese sería otro ejemplo, ¿sí? A continuación, se habla de qué es un conjunto de positividad y qué es un conjunto de negatividad. Eso yo prefiero explicárselos acá en el pizarrón, ¿sí? Voy a copiar ese mismo dibujo, lo voy a copiar acá, se los voy a mostrar. Ahora dejo de compartir pantalla, ¿sí? Un segundito que estoy marcando la curva, bien así, y así. Este número es el 5, y acá tengo el 1, y acá tengo nada. Bueno, entonces, esto por acá, así, y así. Fíjense en el pizarrón, ¿sí? Habíamos dicho que este era el eje Y, ¿sí? El eje de ordenada. Y este es el eje X, el eje de abscisa. ¿Qué pasa? Mi función es esta que está en negro, pero hay conjunto de positividad y hay conjunto de negatividad. ¿Qué significa? Cuando mi gráfica está por arriba del 0, esto es positivo. Acá mi gráfica, desde el 5 en adelante, también está arriba del 0. Entonces, toda esta parte de mi gráfica es positiva. En cambio, esta parte de acá, de mi gráfica, ¿sí? Esta parte, esta pancita de acá, es negativa. ¿Sí? Entonces, desde el menos infinito hasta el 1, yo tengo mi gráfica positiva, entonces se escribe conjunto de positividad, va a ir desde el menos infinito hasta el 1. ¿Sí? Además, tengo desde el 5 hasta el más infinito, también tengo positivo. Entonces pongo conjunto de positividad desde el menos infinito hasta 1 y desde 5 hasta el más infinito. Así escribo mis intervalos del conjunto de positividad. Por otro lado, también tengo el conjunto de negatividad. Entonces pongo conjunto de negatividad, siempre observando el eje X, siempre observando los números del X. Entonces, desde el 1 hasta el 5, todos estos valores son negativos.
Entonces escribo que el conjunto de negatividad va desde el 1 hasta el 5. Lo escribo así como intervalo, entre paréntesis y con un punto y coma separando. ¿Se entendió? Sí, Facundo, ¿se entendió? Bueno. Es como mucha información, pero bueno, vamos despacio. Bueno, si ustedes dicen que se entendió, genial. Igual lo vamos a ir repasando a medida que lo vamos viendo, ¿sí? No es que vamos a hacer todo esto tan rápido. Fíjense, acá dice actividad número 3. Dice, observen el gráfico y respondan. ¿Cuál es el dominio y la imagen de esta función que está acá en verde? Bueno, el dominio, que son todos los valores que toma el eje X, va a ir desde -3 hasta ¿qué número? Hasta el 6, ¿sí? Entonces, donde dice dominio, voy a poner como intervalo dominio, el dominio de mi función va a ser desde el -3, ¿dónde tengo el menos? No, acá. Desde el -3, punto y coma, hasta el 6, pero va con corchete, ¿sí? A ver si me deja... A ver... Y ya que estoy, pongo la imagen de la función, va a ir, que son los valores de Y, va a ir desde el 2 de Y hasta el 5 de Y. Ahora le pongo los corchetes, ¿sí? Desde el 2, punto y coma, hasta el 5. A ver ahí. Y ahora le pongo los corchetes. A ver... Le quiero poner los corchetes. Acá. Ahí. Entonces, el dominio de la función va desde el -3, que está acá, hasta el 6. Y la imagen va desde el 2 hasta el 5 de Y. Ítem B. ¿Cuál es la imagen de -2 y la preimagen de 5? ¿Cuál es la imagen de -2? Bueno, para -2, ¿qué valor tengo acá en Y? 4. Entonces, 4. ¿Cuál es la imagen para -2? 4. Porque para -2 de X, mi función está en el 4 de Y, ¿sí? Y la preimagen de 5, ¿qué significaba preimagen? A ver, vamos un poquito para arriba. Me acuerdo que esto lo habíamos visto en la clase pasada, donde decía imagen y preimagen. Estaba por acá. Dice, f en 0 es 5, 5 es la imagen de 0 y 0 es la preimagen de 5. O sea, el contrario, ¿sí? Ok. El contrario.
si f en 0 me da 5, 5 es la imagen, 0 es la preimagen. Entonces, estábamos por acá, acá. Acá estábamos. Entonces, la preimagen de 5, bueno, si yo reemplazo f en 5, ¿qué me va a dar? Si yo reemplazo f en 5, esperen que voy a escribir acá, a ver. Si yo reemplazo f en 5, f en 5, para 5 de x, ¿qué valor me da en y? Acá. Menos 1,5, ¿sí? Más o menos. Menos 1,5. Ahí está. Porque está entre el menos 1, ¿lo ven? Acá. Está entre el menos 1 y el menos 2. Entre menos 1 y menos 2, menos 1,5 aproximadamente. Después dice el C. ¿El punto para 1, 2 pertenece a la función? A ver, para 1 de x, 2 de y. ¿Pertenece este punto a la función? Sí. Porque ahí, por ahí pasa mi función. Entonces, tengo que poner que sí. Que sí. Y después dicen completen. ¿Tiene raíces esta función? Por lo que yo veo, corta en 4 al eje x. Por lo tanto, x igual a 4 es una raíz. X igual a 4 es una raíz. ¿Tiene algún máximo? Sí, tiene un máximo. Acá. Para menos 1 de x, 5 de y. Ese es mi máximo. Entonces, en menos 1 tengo un máximo. X igual menos 1. Tengo que aprender a usar este lapicito. ¿Tengo algún mínimo? Y sí, tengo un mínimo. ¿A dónde? ¿Dónde tengo el mínimo? ¿En 1? ¿Acá? ¿O acá en 6? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde estaría el mínimo de la función? A ver, están escribiendo en el chat. En 6 ponen. ¿En 6? ¿Está el mínimo? ¿Acá? Bueno, Sí. ponemos x igual 6. Intervalo de crecimiento, o sea, ¿a dónde crece la función? En 6. En menos 3. Crece desde menos 3, acá crece, ¿vieron? Desde menos 3 hasta menos 1. Entonces pongo paréntesis, desde menos 3, punto y coma, hasta menos 1, paréntesis, y después crece de 1 a 2, vuelve a crecer, ¿ven? Que crece para arriba. Entonces tengo que poner otro paréntesis desde 1 hasta 2. Desde 1, punto y coma, 2. Ahí vuelve a crecer. ¿Y cuándo decrece? Fíjense, ¿en cuándo va para abajo mi función? Va para abajo desde menos 1 hasta 1. Entonces acá, desde menos 1 hasta 1, decrece. ¿Y dónde vuelve a decrecer? Y acá
vuelve a decrecer. ¿Desde qué número de x decrece? Desde el 2. ¿Hasta qué número decrece? Hasta el 6. Entonces, punto y coma decrece desde el 2, punto y coma, hasta el 6. ¿Sí? Son paréntesis, me salieron medios torcidos. Conjunto de positividad. A ver si puedo poner otro color. Acá. Rojo. Fíjense, toda esta parte de acá, todo es ¿qué? Positivo, Positivo. ¿no? Sí. Y este positivo va desde -3 hasta el 4, hasta acá. Entonces, conjunto de positividad desde -3. Ay, ¿qué le pasa a este lápiz? Esperen. Desde -3 hasta 4. Ahí está. Hasta el 4. Vamos a ver ahora el conjunto de negatividad. Conjunto de negatividad está acá abajo. Toda esta parte de acá. Va desde el 4 hasta el 6. Entonces, conjunto de negatividad desde el 4, punto y coma, 6. Y ahí cierro el paréntesis. Bien. Entonces, vimos un montón de conceptos hoy, ¿sí? Vimos a través de un gráfico de una función cómo puedo determinar el dominio, cómo puedo determinar la imagen, si un punto pertenece o no a esa función, cuáles son las raíces de mi función, ¿sí? ¿Cuál es un máximo o un mínimo que también tiene mi función, mi gráfica? ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento? Y a su vez, ¿dónde tengo conjuntos de positividad y dónde tengo conjuntos de negatividad? Todo esto, que es un montonazo, tiene que ver con el análisis de una función, ¿sí? ¿Cómo analizo una función? ¿Qué datos tiene una función que me dice que es de esa manera y no de otra? ¿Sí? Entonces, mucha paciencia, que esto recién empieza y bueno, lo vamos a seguir viendo de forma presencial. Vamos a seguir viendo este tema de función que recién empieza. Hay mucho más para realizar en el cuadernillo, pero bueno, vamos a ir de a poco, ¿sí? Yo no los quiero sobrecargar de tareas porque sé que tienen un montón de materias y de trabajos, así que vamos a ir de a poco con este tema. Lo que expliqué hoy, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es lo importante. Igualmente, esta clase yo la grabé y la voy a subir al Classroom para que, si la quieren volver a ver, tengan la posibilidad de volver a verla. Por ahí no se acuerdan cómo poner el conjunto de positividad y negatividad, ya está grabado acá en esta clase, y entonces van a tener la oportunidad de volverla a ver. Yo siempre la subo a YouTube, a la clase, y después la comparto en el Classroom. Así que, bueno, chicos, si quieren hacerme alguna pregunta, alguna duda. No, profe. ¿Seguro? ¿No? Bueno, cuando nos volvamos a ver,
en la escuela, recuerden llevar regla para las gráficas. Recuerden llevar, si tienen calculadora o celular, lo que sea para ayudarnos. Y bueno, y espero verlos pronto. Chao, nos vemos. Chao, profe. Gracias por Chao, conectar. profe. Chau, chau.